Vamos a continuar hoy día, de alguna manera, aportando este punto importantísimo de nuestra vida cristiana y que tiene que efectivamente ver con nuestra fe. Algo de lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Y es muy importante el que nosotros continuemos de alguna manera enfocándonos en este tema, por cuanto la Escritura nos dice claramente en Hebreos capítulo 5, versículo 6, que sin fe es imposible. Escuche bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la manera como nosotros vamos a agradar a Dios no es dándole cosas ni haciendo cosas para Él, ni haciendo ofrendas, sacrificios o cualquier otra cosa que nosotros creamos que le puede agradar. No, no. Lo único que le agrada a Dios es nuestra fe. Y de hecho, la Escritura nos dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la única manera como nosotros vamos a agradar a Dios es teniendo fe o poniendo nuestra fe en su amado Hijo Jesucristo, en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde y en lo que debemos permanente y continuamente estar enfocados, porque la justicia propia nuestra, ¿verdad? Siempre va a estar en juego y va a estar intentando solicitar a Dios que por ella, efectivamente, Dios o nuestro Padre tiene que cumplir sus promesas hacia nosotros. Y no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, sino todo con Él, como hemos estado mirando en este tiempo. Entonces, si nosotros partimos de este hecho de que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces algo de esto lo entendieron los discípulos cuando en su momento le dijeron: Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Y el Señor ahí fue que dijo que si tuviésemos fe como apenas un grano de mostaza, seríamos capaces de poder mandar a las montañas que se muevan y éstas efectivamente lo harían. Así que ahora, la fe es un don de Dios, ¿verdad? Como también nosotros sabemos, la fe es un regalo que nos viene de Dios. La fe no es algo inherente al hombre natural. Es decir, si tú te esfuerzas por creerle a Dios, no vas a necesariamente conseguir absolutamente nada, porque nuestra naturaleza humana per se es incrédula, es de duro corazón. Nuestra naturaleza humana o adámica normalmente se enfoca en lo que es capaz de poder ver, en lo que es capaz de poder sentir. Es decir, todo lo que significa los sentidos o el mundo de los sentidos es lo que entiende, cree y le interesa a nuestra carne. De ahí que todo aquello que no se ve, ¿verdad? Para nuestra carne no es algo objetivo y no es algo que le despierte interés. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la fe nos viene, la Escritura lo dice también claramente, que la fe nos viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. No hay otra fórmula, ¿verdad? Y de ahí la primera pregunta para nosotros en este día. ¿El tamaño de tu fe es directamente proporcional al tamaño del tiempo que tú le das, ¿verdad? A discernir, a comprender y a meditar en la palabra de Dios? Porque el oír la palabra de Dios no tiene que ver con leer la Biblia, sino tiene que ver con meditar en la palabra de Dios. El Salmo número 1 nos dice algo muy importante en este respecto. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que mire, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando la Escritura nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que realmente nos está diciendo es que nuestra fe viene por el meditar en la palabra de Dios. Y en su fe medita de día y de noche. Ahora, la pregunta hacia nosotros es:
¿cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a meditar en la palabra de Dios? Ayer escuchaba unas estadísticas de cómo hoy muchas cosas nos están robando tiempo. Por ejemplo, las redes sociales específicamente. Y las redes sociales hoy incluyen la televisión, incluyen todas las redes sociales, que YouTube, que Twitter, que yo que sé, muchas otras redes sociales, Instagram, que de alguna manera creemos que nos mantienen conectados o que nos mantenemos conectados entre las personas, pero realmente lo que las redes sociales hacen es quitarnos el enfoque de nuestra realidad, ¿no es cierto? Y alejarnos más de nuestro entorno, alejarnos más de la realidad de las personas con las cuales efectivamente nosotros necesitaríamos estarnos permanentemente comunicando. Y en lugar de acercarnos más a las personas, efectivamente nos comenzamos a convertir en islas. De ahí que, por ejemplo, no es raro hoy, actualmente en nuestras familias, cuando estamos en una reunión familiar, muchos están en la reunión familiar, pero más enfocados en el teléfono, porque allí están las redes sociales y realmente estamos totalmente ajenos a la realidad de lo que efectivamente podría ser una reunión familiar, es decir, el estar juntos, el estar compartiendo, el estar riéndonos, el estar cantando, el estar de alguna manera disfrutando de una comida, no, cada uno con su teléfono por un lado. Y claro, creyendo que nosotros estamos conectados, más bien lo que está sucediendo es que estamos absolutamente desconectados. Ahora, ¿qué es lo que sucede esto? En esta estadística se comentaba que la persona promedio, ¿no es cierto?, está más o menos desperdiciando en redes sociales, y usted haga su propio cálculo, alrededor de entre 20 o 24 horas al mes. 20 o 24 horas al mes, ¿verdad? Eso nos pone por lo menos, como mínimo, en casi una hora diaria, 50 minutos diarios, como promedio. Claro, eso significa que unos se irán a 3 horas o 4 horas, otros se irán a 20 o 30 minutos. Pero la realidad es que nos estamos más o menos gastando alrededor de 22 o 23 horas al mes solamente en redes sociales. Ahora, yo pregunto, si nosotros sabemos que la fe viene por el oír y el meditar en la palabra de Dios, ¿nosotros estamos meditando en la palabra de Dios 23 horas al mes? ¿Nosotros estamos meditando en la palabra de Dios 50 minutos diarios? ¿Nosotros estamos verdaderamente acercándonos a la Escritura todos los días, entendiendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que la fe viene por el meditar? Hermanos, es claro que efectivamente muchos de nosotros tenemos una fe demasiado pequeña porque escuchamos limitadamente, por no decir nada, la palabra de Dios. Y la Escritura es clara cuando nos dice que sin fe primero es imposible agradar a Dios. Así que tú te puedes esforzar y hacer todo lo posible por portarte bien, por ser una buena persona, por ser un buen hijo, por ser un buen padre, por darle ofrendas a Dios, por darle sacrificios, por dejar de hacer esto para la gloria de Dios y dejar de hacer esto otro por la gloria de Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si la fe viene por el oír la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, la primera pregunta es qué tiempo nosotros responsablemente, si entendemos esta realidad, le estamos dando a la palabra de Dios. No a leer la palabra de Dios, sino a meditar en la palabra de Dios. Muchas veces es más provechoso en términos de alimento espiritual el agarrar un versículo bíblico y meditar ese versículo permanente y continuamente, ¿verdad?, en su cabeza. Normalmente yo procuro, por ejemplo, en las noches, para intentar desconectarme del ajetreo diario, el tomar 2, 3 versículos en mi cabeza y en lugar de estar contando ovejitas para ver a qué hora me duermo, yo comienzo a meditar en la noche en mi propia cabeza, en esa palabra de Dios,
y no solamente que me alimenta, sino que también me duermo, ¿verdad? Y efectivamente, pues nos estamos de alguna manera acostando con la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es decir, estamos atrayendo. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios, nos convertimos en un imán que atrae la fe, ¿verdad? Que es la que vas a comenzar a disfrutar o que vas a comenzar a experimentar, porque la fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios, la fe viene a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo obtengo la fe, que es como consecuencia de haber estado meditando en la palabra de Dios, entonces yo recibo el premio. Es más o menos como cuando el minero está efectivamente sacando rocas o piedras grandes de una mina y tiene que estar golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, y después tiene que estar lavando esa roca para que apenas le salga un poquito de oro. Pero ese poquito de oro que le sale al minero, ¿verdad? Es efectivamente, ¿verdad? Lo que no solamente paga y satisface el trabajo arduo del minero durante ese día, durante ese mes, durante ese año, sino que aparte le da la riqueza suficiente como para que de alguna manera en el futuro ese oro pueda ser gastado en otras cosas. Es decir, así es como nosotros acumulamos la fe, y la Escritura nos dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Es decir, la manera como nosotros efectivamente arrancamos, recibimos, llamamos a la fe a nosotros es por medio de oír la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. No nos quejemos demasiado, hermanos, si es que efectivamente vemos que nuestra fe es muy pequeña. La pregunta es, y Dios te va a responder, ¿cuánto, verdad, del tiempo de tu día tú le estás dando a la meditación de la palabra de Dios? Porque esto efectivamente va a traer la fe. La fe no va a venir si es que efectivamente nosotros no oímos la palabra de Dios. Entonces, la fe que es tan necesaria, en el mismo Hebreos 11, nos define la Escritura lo que es la fe, nos define lo que es la fe, y también nos muestra los ingredientes que la fe tiene, ¿verdad? De qué está constituida la fe. Y hoy quisiera yo que de alguna manera miremos alguno de estos temas. Hebreos 11, capítulo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí vemos unos elementos muy interesantes, porque la Escritura arranca diciendo, es pues la fe. ¿Qué es la fe? ¿Ok? La fe es una sumatoria de ingredientes, ¿verdad? Que están en el campo de lo espiritual, en el campo de lo invisible, que tienen que ver con certeza, es decir, certidumbre y esperanza, esperar, y después tienen que ver con convicción. Fíjate, aquí hay por lo menos 3 ingredientes que constituyen la fe, que constituyen la verdadera fe. El primer ingrediente que constituye la primer fe, ¿no es cierto? Digamos que en orden de prioridad es la esperanza, es el esperar, es lo que yo espero, es lo que yo espero. Por eso es que la esperanza aquí se encuentra entre la certeza y la convicción, porque la esperanza efectivamente es el centro que va a generar después certeza y convicción. Pero el punto central de nuestra fe es la esperanza, es decir, es lo que yo espero, es lo que yo espero. ¿Qué es lo que yo espero? A ver, tú estás esperando en este momento algo de tu vida. Tú estás esperando algo de tu vida. Qué interesante es entender que al final la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate, todo esto que estamos hablando está en el campo de lo que no se ve. Es decir, en el campo de lo que no se ve, nosotros comenzamos a construir lo que vamos a ver más tarde. Esa es la realidad.
Si nosotros supiésemos que en el campo de lo que no se ve, yo estoy poniendo los pilares de lo que se va a ver a futuro, entonces yo tendría mucho cuidado, ¿verdad? Que en el campo de lo que espero, primero, como pilar central de lo que es la fe, es lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, pero primero la fe es lo que se espera. ¿Por qué? Porque lo que yo espero, si es positivo o es negativo, después va a generar certeza en mi corazón. Ojo con esto. Esto es muy importante. Aquí el primer enfoque central es lo que yo espero. Y la pregunta es, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas de tu presente y de tu futuro? Mira, es muy triste que muchos, aun cuando nos denominamos cristianos, realmente estamos esperando cosas malas para nuestra vida. Estamos esperando enfermedades. Estamos esperando tristeza. Nuestra expectativa de que pase algo negativo es mucho más poderosa que efectivamente el poner nuestra confianza en lo que Dios ha dicho que ha hecho por nosotros. Muchos de nosotros ponemos el pie en tierra una vez que nos despertamos, ¿verdad? Pero lo ponemos con un pie izquierdo tan negativo que lo que esperamos en aquel día son males, no bienes. Porque arrancamos efectivamente el día con todo un hálito y un ámbito de temor y de miedos. Arrancamos con un hálito de inseguridad. Arrancamos con una perspectiva de que me va a pasar esto o me va a pasar otro. Es decir, el ser humano, el hombre natural, per se tiene una inclinación a una expectativa negativa de su vida. Normalmente nosotros estamos esperando que nos pasen más males que bienes. Es decir, nosotros estamos esperando o nuestra esperanza está más bien enfocada en los males que en los bienes. Y hermanos, hoy las redes sociales contribuyen a este negativismo. Porque tú te metes a cualquier red social y solamente ves negativismo, ves corrupción, ves mentiras, ves guerras, ves efectivamente un futuro económico grave, ves que los sistemas políticos cada día se deterioran, ves insultos, ves engaños, ves robos, ves mil cosas. Y esto es lo que efectivamente nosotros estamos recibiendo en lo más profundo de nuestro espíritu. La Escritura nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en tu corazón todos los días cuando estás mirando redes sociales? Mira, aquí no estamos diciendo que no se las deba ver, sino que aquí lo que estamos diciendo es que si es que efectivamente tú estás más enfocado en el escuchar y el oír la palabra de Dios para que por allí te venga la fe que va a permitir que efectivamente tú tengas esperanza. Porque la fe, ¿verdad? Lo que hace en un principio es comenzar a ver como válida y como cierta las promesas de Dios para tu propia vida. Si es bien cierto, el mundo tiene una corriente de negativismo y de muerte. En cambio, cuando nosotros venimos al evangelio de la gracia, nos vamos a encontrar justamente con toda una corriente de bendición, de paz, de justicia, de prosperidad, ¿verdad? Que el Señor tiene preparado para todos aquellos que efectivamente por medio de la fe comienzan a recibir todas estas bendiciones. De ahí que la fe es importantísima, porque la fe nos da acceso a la gracia de Dios. La fe es la puerta que nos abre la gracia de Dios. Bien han dicho varios autores respecto de la fe, que la fe es el dinero del cielo. La fe es el dinero divino. Es decir, tú, para poder ir a cualquier país, a Estados Unidos, yo tengo que llevar dólares. Es decir, los dólares
me abren la posibilidad de que yo en Estados Unidos, por ejemplo, pueda acceder a bienes y servicios de ese país. Pero si yo soy colombiano y tengo pesos colombianos y yo me voy con mis pesos colombianos a Estados Unidos, pues no me sirven. Y no porque no tengan valor, sino que no es la moneda que me abre las puertas a los beneficios, a los bienes y a los servicios de ese país. Fíjate, cada reino tiene una moneda de curso. Pues en el mundo divino, la moneda de curso es la fe. Si yo no tengo fe, simple y sencillamente no puedo recibir y no puedo tener acceso a la gracia, a las bendiciones o acceso efectivamente a todo aquello que Dios ha decretado que sea mío. Y Dios ha decretado que sea mío por medio de la fe. De ahí que es tan importante, primero, hermanos, mirar esta primera expectativa de la fe. La fe es la certeza de lo que espero. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? ¿Qué es lo que yo espero? Te digo una cosa. Si tú no tienes la fe divina, tú no puedes esperar bendiciones de parte de Dios. Si tú no tienes la fe que viene de Dios, porque esa es la fe que se apropia de lo que Dios dice, creyéndole lo que Él dice, si tú no tienes la fe divina, entonces no te puedes apropiar de la sanidad que Dios efectivamente ya ha determinado a tu favor. Si tú no tienes la fe divina, no tienes, ¿verdad?, la capacidad para poder tener acceso a las bendiciones que Dios ya ha determinado para ti en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia. No tienes acceso, pero no tienes acceso no porque no lo tengas, sino porque tú no estás accediendo a recibir esa moneda de curso legal que te permite obtener las bendiciones que Dios ha determinado previamente para ti. Ese dinero de curso legal en el reino de Dios es la fe. Pero la fe es un regalo de Dios. La fe nos viene por el oír su palabra. Su palabra, ¿verdad?, está plagada de oro, de diamantes, de perlas preciosas. Y por esto es tan importante el que nosotros le demos tiempo a la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios para que nosotros obtengamos la fe, que es el dinero del cielo que nos va a dar acceso efectivamente a la gracia y a las bendiciones de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la propia Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe no tienes la capacidad de poder alcanzar las bendiciones que Dios ha previsto para ti de antemano. Cuando tú vienes con tu fe, efectivamente el Señor te va a bendecir. En el caso de la mujer esta que tenía, usted recordará, este gran flujo de sangre, durante muchísimos años había gastado su dinero en doctores, en médicos, había gastado todo lo que tenía para poder ser sana y absolutamente nunca tuvo una respuesta positiva. Me imagino que muchas promesas de la ciencia de aquel entonces, muchas promesas de los doctores, me imagino que de alguna manera también estuvo buscando otras opciones espirituales para intentar curarse, pero nunca se curó. Hasta que escuchó a Jesús, hasta que escuchó las obras que Jesús estaba haciendo, hasta que escuchó que Jesús efectivamente estaba sanando a los enfermos. Y ella fijó su mirada en Jesús. Cuando ella fijó su mirada en Jesús, cuando ella comenzó a ocupar su tiempo de la esperanza llamada Jesús en su corazón, ella comenzó a recibir una fe, ¿verdad? Y comenzó a decir, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. ¿De dónde le salió a esta mujer? Efectivamente, esa fe. Si tan solo topare el manto, el borde de su manto, seré sana. Pues ella comenzó a enfocarse en la palabra viva, que es Jesús. Ella comenzó a repasar en su corazón cómo Jesús estaba en la tierra de Galilea, cómo estaba, ¿verdad?, en toda Judea, cómo estaba sanando y curando. La Escritura dice que todo enfermo que venía a Jesús se sanaba y se curaba,
que Él curaba toda dolencia, que Él curaba todo dolor, toda enfermedad de la gente. Eso llegó a esta mujer, ¿verdad? Y claro, la palabra de Dios, la palabra viva le vino a través de, efectivamente de esta información que ella estaba recibiendo de mucha gente, ¿verdad? De su país, en la que estaban informando la obra maravillosa que Jesús efectivamente estaba haciendo en ese momento. Y eso hizo que ella comience a recibir la fe de Cristo. Y terminó diciendo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué es lo que hizo? La fe le llevó efectivamente a la acción. Fíjate, esa es la fe que obra. La fe de Cristo, ¿verdad? Que fue de alguna manera recibida por esta mujer en función de comenzar a meditar en todos los bienes que estaba haciendo Cristo. Lo que hizo básicamente es el que se apropie de esa fe, le llegó el dinero celestial. Ese dinero celestial, esa fe hizo que ella diga, no, yo tengo que intentar tocar, así sea el borde del manto de Jesús. Así que yo me voy a meter en medio de la multitud. Y fíjate un tema muy importante, ¿no? Lo que hizo su fe. Para una mujer que tenía flujo de sangre, estaba prohibido por la ley el que pueda salir de su casa, porque esa mujer era considerada impura. Y cualquier persona que te topare a esa mujer también se convertía en una persona impura de acuerdo con la ley. Por lo tanto, esa mujer que salía estaba técnicamente arriesgándose a un castigo con pena de muerte, porque estaba violando la ley de Moisés y la mujer efectivamente tenía flujo de sangre, lo cual implicaba que era una mujer impura para la ley. Pero esta mujer, una vez que recibió la fe, no solamente que recibió la fe, sino que se llenó de coraje para ir en contra de la propia ley, para ir en contra de lo que efectivamente la propia ley le había sentenciado, que no podía salir de su casa, que era una mujer inmunda, que no podía tocar a nadie. Imagínate el suplicio de esta propia mujer, de esta pobre mujer en su familia, porque claro, la gente conocía la ley, seguramente era una mujer que efectivamente estaba absolutamente aislada de sus hijos, de su marido, de su familia, una mujer que era mal vista por la sociedad. ¿Por qué? Porque la propia Biblia recoge que era alguien que no se curaba y que tenía ya como 14 o 15 años de esta enfermedad y no se curaba, o sea, 14 o 15 años aislada. Esta mujer estaba viviendo ciertamente un infierno hasta que vino Jesús, hasta que comenzó a escuchar de Jesús. Y ella tomó fuerza por la fe que recibió de Cristo. Fíjate, la fe obra en nosotros. La fe nos da la capacidad. La fe nos da la fuerza necesaria para poder actuar. Y ella decide salir hacia la multitud y acercarse a Jesús. Y claro, para poder llegar a Jesús, que me imagino estaba rodeado de muchísima gente mientras caminaba, ella tuvo que hacerse a un lado, paso, ¿verdad? Para poder llegar hasta que llegó a un punto en donde estaba tan cerca que pudo tocar, ¿qué cosa? El borde de su manto. E increíblemente, cuando tocó el borde de su manto, el Señor Jesucristo se quedó paralizado en medio de una gran multitud que todo el mundo lo estaba tocando, todo el mundo lo estaba empujando. Sin embargo, esta mujer tocó el borde de su manto y el Señor se quedó quieto y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿cómo? ¿Quién te ha tocado? Con tanta gente que te está tocando. Dice, no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y enseguida la mujer ahí estaba y dice que en ese momento el flujo de sangre terminó. Y el Señor Jesucristo le dijo algo maravilloso a esta mujer. Le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. La fe
que el Señor Jesucristo le vino a dar a ella para que sea sana, finalmente hizo y cumplió su propósito. Tu fe te ha sanado. Y no es que nuestra fe nos sane, sino que la fe es el dinero que Dios nos da para Él efectivamente darnos acceso a sus bienes, a sus bendiciones, a su sanación, a su curación y a su bendición. ¿No será, hermanos, que efectivamente nosotros no tenemos una esperanza genuina en acceder a las bendiciones de nuestro Dios? Porque definitivamente no estamos nosotros trabajando para poder recibir, ¿verdad? Esa fe que nos viene por el oír la palabra de Dios. Seamos honestos. ¿Qué tiempo tú le estás dando a la distracción y qué tiempo tú le estás dando a Dios? Ya el Señor lo dejó claro en aquella parábola, mejor dicho, no es parábola, era una historia de Marta y María, en donde Marta estaba afanada con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. Y la mejor parte fue sentarse y escuchar a su maestro. Y el Señor Jesucristo dijo, María escogió la mejor parte. Y el Señor nos está diciendo cuál es la mejor parte. La mejor parte no es que tú estés necesariamente haciendo cosas para Dios. La mejor parte es que tú te sientes a escucharle a Él. Porque una vez que tú te sientas a escucharle a Él, pues tú vas a recibir la fe que viene por el oír y el meditar y el oír la palabra de Dios. ¿Qué tiempo tú le dedicas realmente a meditar en la palabra de Dios y qué tiempo tú le dedicas al Internet? Desde ahora yo te reto para que tú efectivamente por lo menos comiences a tomar los tiempos. Hay una aplicación en el teléfono que te indica cuánto tiempo tú has estado dedicado a redes sociales durante el día o durante la semana. Pues yo te animo para que tomes tu tiempo y digas qué tiempo yo he estado expuesto a la palabra de Dios, expuesto a la meditación de la palabra de Dios. Porque en esa misma medida, esa exposición, es el resultante de la fe que tú tengas hoy día para poder gastarla delante de Dios, para poder tocar su manto, para poder tocar, ¿verdad? Todo aquello que Él ya ha puesto en tu mano, su poder, su gracia, su gloria, para que tú te apropies de lo que te corresponde. Es decir, nosotros estamos muriéndonos muchas veces, hermanos, en medio de la escasez, de la dificultad. Básicamente, ¿por qué? Porque no estamos atendiendo a esta palabra preciosa que es la que tiene para nosotros esta capacidad de darnos bendición. Así que lo primero que hace la fe de Dios, como en el caso de la mujer, es darnos una esperanza firme en Cristo Jesús. Es darnos realmente una posición esperanzadora de que lo que Dios dice es para mí, me corresponde, eso fue hecho para mí. Mira, tú te deberías ver en tu relación con Dios como que si tú fueses el único hombre sobre la tierra o la única mujer sobre la tierra. En algún momento tú pregúntate a ti mismo, si tú hubieses sido el único hombre sobre la tierra, pues todo lo que Jesús hizo, lo hizo solamente para ti y solamente por ti. Todo lo que Jesús hizo, toda la obra preciosa de Jesucristo a tu favor, fue solamente para ti, si tú fueses el único hombre sobre la tierra. Así que nosotros tenemos que personalizar lo que Cristo hizo para mí. Cristo murió por mis pecados. Cristo fue entregado por mis transgresiones. Cristo cargó en la cruz mis sufrimientos. Cristo cargó en la cruz mis dolores. Cristo fue molido por mis detracciones. Cristo fue enllagado para que yo sea curado. Y así sucesivamente. Es decir, esta es una realidad que tú y yo tenemos que recibir. Pero no vamos a poder tener una esperanza viva en que Dios efectivamente pueda hacernos todo este bien si no tenemos la fe que viene de Él.
Se necesita la fe que viene de Él para introducirnos en la potencialidad de la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Entonces, lo primero es, hermano, ¿qué es lo que yo estoy esperando? La esperanza. ¿Qué espero de Dios? Para muchos de nosotros no es difícil el entender que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Es decir, si tú estás pasando ahora un momento de dificultad, de lucha, de escasez, de carencia en cualquier área de tu vida, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios es poderoso para poder revertir esa situación y cambiar totalmente el panorama que estás viviendo? Tú pregúntate. Porque eso es lo primero. ¿Tú crees que Dios tiene el poder para efectivamente darte esa sanidad que necesitas? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para sacarte de esa circunstancia difícil que estás viviendo? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para poder sanar y curar a tus hijos en la circunstancia en la que se encuentran? ¿Tú crees que Dios es poderoso para poder librarnos efectivamente de las adicciones y de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos viviendo? Mira, la mayoría de personas a esta pregunta responden sí. Yo creo que Dios es poderoso. Ahora, la segunda pregunta, porque no es tan difícil nosotros entender que Dios sí es poderoso para hacer todo esto. La segunda pregunta es si Dios quiere hacerlo conmigo. Esa es la más difícil. Si Dios verdaderamente quiere hacerlo conmigo. Si yo estoy pasando en este momento un episodio de enfermedad, de escasez económica, la pregunta es, ¿Dios quiere sacarme de esto? ¿Dios quiere darme salud? ¿Dios quiere darme salud financiera? ¿Dios quiere darme salud física? ¿Dios quiere darme libertad en estas áreas de mi vida en las cuales me encuentro esclavo? Y hay muchos ya fallamos, porque no estamos seguros de que Dios quiera hacerlo. ¿Qué nos está faltando? La fe de Él. ¿Qué nos está faltando? El oír la palabra de Él. ¿Qué nos está faltando? El meditar en la palabra de Él. Si nosotros tenemos dudas de que Dios quiera hacernos el bien que Él quiere, entonces efectivamente nos está haciendo falta la fe de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo le viene a pedir un pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le viene a pedir una bendición, le dará una serpiente? Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a aquellos que se le piden? O sea, ahí el Señor queda clarísimo de que Él quiere efectivamente bendecirnos a nosotros. Hay otro versículo en la Escritura, y esta también es otro episodio, en que el Señor, si mal no recuerdo, curó de lepra a una de las personas, y Él puso en tela de duda el hecho, no del hecho de que Dios podía salvarle o sanarle de la lepra, sino si quería. Y el Señor Jesucristo le dijo, quiero. Sé limpio. Y esa es la respuesta del Señor para nosotros. Solamente la fe de Cristo en nosotros nos va a permitir el no solamente entender que efectivamente Dios es poderoso para poder suplir, bendecir y cambiar la circunstancia en la que yo me encuentro, sino que además Él quiere hacerlo. Ahora, para que yo pueda responder a esa palabra quiere, necesito tener la fe de Cristo. Y la fe, como hemos visto, ¿no es cierto?, nos viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano querido, la primera circunstancia que tú tienes que mirar en casa adentro, en tu corazón, es
si es que tu esperanza, si es que lo que tú esperas realmente son buenas cosas de Dios. Primero. Y segundo, si es que tú verdaderamente crees que Dios quiere el que esas buenas cosas sean tuyas. No pongamos en tela de duda. Si hay un hálito de duda en nuestro corazón de que Dios no quiera, es nuestro viejo hombre incrédulo, es Satanás mismo hablando a través de él, el que quiere que de alguna manera tú tengas dudas respecto de que Dios quiera. Respecto de que Dios quiere. Y ya vamos a ver por qué si Dios quiere. Porque no es que Dios quiere porque simplemente Dios quiere. Es que Dios quiere porque hay una razón por la que Él quiere. Y una razón que sobrepasa nuestra capacidad, sobrepasa nuestro merecimiento, sobrepasa nuestra justicia, sobrepasa nuestro poder, sobrepasa nuestros errores, sobrepasa nuestras malas decisiones. Y es el amor que Él tiene para nosotros en Cristo Jesús. Eso es la diferencia. El amor que Él tiene para ti y para mí. De tal manera amó Dios al mundo, y pon ahí tu nombre. De tal manera te amó Dios. Por eso dice la Escritura, de tal manera, de tal tamaño de manera te amó Dios, que se dio el lujo por ti de entregar a la muerte a su amado Hijo para que tú seas salvo. ¿Qué más? Si yo he sido capaz de entregar a mi Hijo que amo con todo mi corazón por alguien, entonces ¿cuánto no amaré yo a ese alguien? Si estoy entregando lo más grande que yo tengo, la riqueza más importante, el valor más apreciado de mi vida, ¿cómo no amaré a aquel que efectivamente estoy dando en rescate? Es importante el que tengamos que discernir estas cosas, porque por ahí nos viene la fe. Por ahí nos viene la fe. Porque el Señor efectivamente quiere que tú y yo estemos lo suficientemente claros de que Él está jugando a nuestro favor. Él está jugando a nuestro favor. Entonces, fíjate, primero, este primer ingrediente, lo que espero, lo que se espera, lo que espero, la esperanza, es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Dice aquí la Escritura en Jeremías 29:11, no te olvides, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Fíjate, esto es muy importante, porque aquí habla de la esperanza, lo que yo espero. Mira lo que dice aquí el Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él está dando testimonio de sus propios pensamientos acerca de nosotros, por si acaso alguno de nosotros aquí tenga dudas de que Dios quiere hacerle el bien. Él mismo está dando testimonio de los pensamientos que Él tiene para ti y para mí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Fíjate, pensamientos de paz y no de mal, o pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. Yo tengo para ti pensamientos de paz, pensamientos de bien, y no tengo para ti pensamientos de mal. Comienza a meterte esto en la cabeza y en tu corazón para que la fe por escuchar esta realidad, la fe de Cristo, comience a ser una realidad en tu corazón. Si hay algún hálito en tu alma de que efectivamente tú quieras o creas que el Señor tiene para ti pensamientos de mal, quítate eso de tu corazón, porque eso no viene de Cristo, eso no viene del nuevo hombre que tienes en ti, eso viene de Satanás, del diablo y de la vieja naturaleza que todavía habitan en tu corazón. Por eso el Señor deja plasmada su palabra, porque su palabra es más que nuestros sentimientos, su palabra es más que nuestros deseos, su palabra es más que nuestros pensamientos, su palabra es más que nuestras emociones. Su palabra es la que prevalece. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo
que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y que penetra por las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Eso nos dice la Escritura maravillosa. Así que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición, son pensamientos de provisión, son pensamientos de sanidad, son pensamientos efectivamente de amor, son pensamientos de descanso, son pensamientos de alimentarles y no de mal, no de mal, cero mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Esto es importante y esto tenemos que atarlo con el versículo de Hebreos 1. Para darles el fin que esperáis. ¿Qué fin tú esperas? El Señor efectivamente nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? ¿Qué fin yo espero de parte de mi Padre? Yo espero que Él me haga me dé buenas dádivas ahora mismo. ¿Qué estoy esperando de Él respecto de las circunstancias que yo estoy pasando o viviendo? Estoy esperando que efectivamente Él me dé una piedra en lugar de darme el pan que le estoy pidiendo. Estoy esperando que Él me dé una serpiente en lugar del favor que yo le estoy pidiendo. Pues Él quiere darte bendición y Él quiere que tú primero esperes bien de parte de Él, para daros el fin que esperáis. Ahora, qué triste es que muchas veces nosotros estamos esperando males y no bienes. Estamos impidiendo a que la bendición de Dios nos toque. Esta es la lucha espiritual. Esta es la buena batalla de la fe que tenemos que pelear todos los días. La buena batalla de la fe tiene que ver básicamente con el hecho de que yo comienzo a batallar desde la victoria que Dios me dio. Yo comienzo a batallar desde la bendición que Dios ya me ha dado. Yo comienzo a batallar desde la provisión que tengo. Yo comienzo a batallar desde la sanidad que tengo. No, yo no batallo porque tengo escasez. Yo batallo porque el Señor dice que efectivamente yo soy lo suficientemente apto y he sido bendecido. Entonces yo desde allí batallo. Y no batallo desde el temor, desde el miedo, desde la inseguridad, desde el fracaso, desde la enfermedad, desde la escasez, cualquiera sea en mi vida. No, yo no batallo desde allí. Yo batallo desde la promesa, porque sé que si mi Padre me ha dicho que tengo esto, y me ha dicho que tengo este otro, y me ha dicho que he sido bendecido, y me ha dicho mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Y Dios me ha dicho que Él no me probará más allá de lo que yo pueda soportar, sino que juntamente con la prueba me dará la salida para que cuando efectivamente yo salga esté firme. Y si mi Padre me ha dicho que bendito sea mi Dios y Padre que me ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y si mi Padre me ha dicho que así como Él es, yo soy, entonces esto es lo que yo tengo que estar repasando continuamente en mi corazón para extraer el tesoro, el oro que es la fe de Cristo. Y una vez que yo comienzo a tener la fe de Cristo, entonces yo comienzo a tener una expectativa, una esperanza real de que mi Padre ya me ha bendecido, mi Padre ya me ha sanado, mi Padre ya me ha curado, mi Padre ya me ha provisto, y en esa realidad yo me mantengo, porque la fe se mantiene creyendo a papá. La fe de Cristo se mantiene creyendo a papá. Pero si tú no estás extrayendo la fe de la palabra, no pretendas el que estas cosas de alguna manera sean una realidad para tu propia vida. Porque tú quieres que te venga de gratis, sin hacer nada la fe. No, así no es. En este caso sí tenemos nosotros que meditar en la palabra de Dios. Y no leer la palabra de Dios. No se trata de leer 3 capítulos ni 2 capítulos. No, eso es religión. Aquí se trata de que yo tengo que leer el testamento que papá me dejó
y discernir el testamento, porque de ahí voy sacando las perlas preciosas, el oro, que es la fe que necesito. Mira lo que dice segunda de Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Este es el propósito de papá. Segunda de Corintios 8:9. Él se hizo pobre para que nosotros lleguemos a ser ricos. Para eso se hizo pobre. Para eso él, de alguna manera, se despojó a sí mismo siendo en forma de Dios. Dice que no escatimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo se hizo como hombre. Ahí es que se hizo pobre, como yo. Pero se hizo pobre para que yo me enriquezca. Lee otra vez, segunda de Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Por mi causa se hizo pobre. Él tomó mi pobreza, Él tomó mi pecado, Él tomó mi enfermedad, Él tomó mi tristeza, Él tomó mi angustia, Él tomó mi estrés, Él tomó mi ansiedad, Él tomó mis temores, Él tomó mis miedos. ¿Para qué? Para que yo tenga el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia y la verdad, la prosperidad y la abundancia que vienen de nuestro Señor. Esto no tiene nada que ver con las luchas y las pruebas que nosotros pasemos. Las luchas y las pruebas, nos dice la Escritura algo muy importante, que las luchas y las pruebas producen en nosotros paciencia, y que la paciencia nos prueba para producir en nosotros esperanza. Fíjate que es importante, que es lo que nosotros esperamos. La fe produce en nosotros esperanza, la esperanza de lo que Dios ha dicho a mi favor. Esto es muy importante. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, es necesario que nosotros seamos probados. ¿Por qué? Porque esa es la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia nos prueba. La paciencia muchas veces nos pone en una circunstancia en que tenemos que ser probados. Nuestra paciencia comienza a salir cuando estamos en circunstancias difíciles y complicadas. Cuando tenemos a veces que responder a una situación adversa, antes nosotros lo hacíamos agresivamente. Antes nosotros lo hacíamos de una manera negativa. Antes nosotros inmediatamente escondíamos nuestro cuello debajo de la tierra. Inmediatamente entrábamos en temores, en miedos, en preocupaciones, cuando efectivamente teníamos una situación adversa y negativa. Pero resulta que ahora, cuando el Señor está produciendo en nosotros paciencia, esa paciencia, ¿no es cierto?, nos prueba, obviamente, está probando, pero está produciendo en nosotros algo importante: esperanza. Porque cuando yo soy débil, entonces yo pongo mi mirada en lo que mi Padre me ha prometido. Y allí comienza a haber esperanza. Porque ya no se trata de mí. Ya no se trata de mis capacidades, ni de mi poder, ni de mi fuerza. Las circunstancias son más grandes que yo. Pero mi Padre es más grande que las circunstancias. Y entonces esto genera efectivamente en mí esperanza. Eso genera esperanza. La esperanza de lo que Dios ha dicho que ha provisto para mí. En esa esperanza, ¿verdad?, es que yo comienzo a descansar por medio de la fe. Porque esa esperanza que el Señor ha puesto en mi corazón por su palabra tendrá que convertirse en realidad en mi vida. Entonces, fíjate, esa esperanza del bien que Dios me ha hecho, esa esperanza de la provisión que Dios ya me ha dado, esa esperanza de la sanidad que Dios me ha dado, esa esperanza de la libertad que Dios me ha dado, es en la cual yo tengo que descansar. Solamente la fe de Dios puede hacer que yo descanse allí. No hay otra fórmula.
Solamente la fe que Dios me da hace que yo descanse allí. Y repito, esa fe nos viene por el oír, meditar en la palabra de Dios. Entonces, una vez que yo efectivamente tengo esta fe y esta esperanza en mí, es una realidad, yo ya tengo esta esperanza positiva, esta esperanza divina en las cosas del Señor. Aquí la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando mi esperanza ya es positiva, comienza a generarse en mi certeza. Certeza de que Dios va a hacer la obra a mi favor. Certeza significa certidumbre, ¿verdad? Certeza tiene que ver con una palabrita que se llama hypostasis. Y esa palabrita, hypostasis, tiene que ver con un término que es descansar. Fíjate, cuando yo tengo confianza en la promesa de Dios, esperanza en la promesa de Dios, esperanza positiva de acuerdo a lo que Dios ha dicho, esto comienza a generar en mí descanso. Es decir, es el soporte o el derecho legal que me asiste por la obra de Cristo a mi favor. La esperanza, que primero tiene que ser positiva y que me viene por la fe, va a generar en mí certidumbre, certeza. La certeza es este descanso que está basado en el hecho de la obra de Cristo a mi favor. Mira, esto es muy importante. Satanás siempre va a tratar de desviar tu mirada hacia ti mismo para que tú te veas digno o indigno de las bendiciones de Dios. Ahí ya ganó la batalla. Porque el momento en que él logra poner tu mirada en ti mismo, en tu propia justicia, entonces tú vas a comenzar a intentar ver las razones en tu corazón de las cuales por qué Dios te tiene que bendecir. Y cuando tú crees que la bendición que Dios te tiene que dar o la promesa que Dios te ha dado, la esperanza que Dios te ha dado está basada en tu relación con Él, ya estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque la certidumbre o la certeza nos vienen por el descansar en la obra terminada de Cristo a mi favor. Y es por la obra terminada de Cristo a mi favor que yo recibo el favor de Dios. Es por la obra, el sacrificio de Cristo, por la paga de mis pecados, por la paga de mis transgresiones, que yo recibo efectivamente las bendiciones de Dios. Escuchaba a un predicador que decía el otro día, Joseph Prince, que decía que Dios ha determinado, Él puede ver todas las cosas, pero Dios ha determinado el no ver o el no poder ver o el no poder ver nuestro pecado si la sangre ha sido derramada sobre nosotros. Tú recordarás cuando el pueblo israelita, la noche en que iba a morir un primogénito de toda familia y de todo animal, el Señor pidió que efectivamente sacrifiquen un cordero y que la sangre del cordero sea puesta sobre el dintel, ¿verdad? Sobre el marco de la puerta de la casa de la familia. Y que el ángel de la muerte que iba a pasar veía la sangre y se iba. Pues ahora pasa lo mismo con nosotros. Cuando Dios ve la sangre de Cristo que ha sido derramada por ti y por mí, esa sangre la hemos recibido por medio de la fe, el Señor ya no ve pecado en nosotros. Y solamente ve la santidad, la justicia de su amado Hijo Jesucristo. Y es por los méritos de Cristo que efectivamente yo tengo la certeza. Escucha bien, la certeza yo la tengo por los méritos de Cristo, la certeza de que efectivamente la esperanza
las promesas que Dios me ha hecho se van a hacer realidad en mi vida. Las voy a recibir por la certeza y la seguridad del pacto entre el Padre y el Hijo a mi favor. Cristo nunca se va a echar para atrás. Y Cristo este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Por los méritos de Jesucristo, yo soy declarado justo. Por los méritos de Jesucristo, yo soy declarado limpio. Por los méritos de Jesucristo, el Padre va a cumplir sus promesas para mí. Tienes que recordar esto todo el tiempo. Y quieres que te diga algo. Si es que efectivamente yo no estoy discerniendo permanentemente estas palabras, la fe de estas palabras no me va a llegar al corazón y van a significar poco o nada. Entonces no puedo apropiarme por los méritos de Jesucristo y no por mi propia justicia de las bendiciones que Dios ya ha derramado sobre mí. Así que esta esperanza en la palabra de Dios, esta esperanza en sus promesas, se convierte en certeza por los méritos de Jesucristo. Y después de esta certeza, ya que tengo la esperanza viva en que Dios va a cumplir sus promesas y tengo la certeza por los méritos de Cristo, se comienzan a convertir en convicción. Ya la convicción es un paso mucho más poderoso, ¿verdad? Y es una pata que sostiene efectivamente la promesa de Dios, porque la convicción es que estoy absolutamente seguro. No tengo la menor duda. Hay algo dentro de mi corazón que me dice que lo que Dios ha dicho que me pertenece ya es mío. También es un ingrediente que nos viene por medio de la fe. Así que fíjate, estos tres ingredientes. Primero, tenemos la esperanza, que es absolutamente necesaria, esté puesta en las promesas maravillosas que Dios nos ha hecho a nuestro favor. Primero, la esperanza. Segundo, la certeza o la certidumbre de que Dios va a cumplir su palabra están basadas en los méritos de Jesucristo y no en los míos propios. Y cuando yo me apropio de los méritos de Jesucristo y no en los míos propios, esto termina convirtiéndose en una convicción. Y ahí sí podemos decir nosotros abiertamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Solamente date cuenta que todo esto es una lucha y es una guerra en el campo de lo invisible, en el campo de lo que no se ve. Cuando yo gano la batalla en el campo de lo que no se ve, voy tremendamente en el campo de lo que se ve, obtener los resultados que espero. Y voy a ver la palabra de Dios hecha viva en mi propia experiencia. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.